Y en este caso nuestro invitado es Esteban Paulón, diputado santafesino, socialista de Encuentro Federal, activista del colectivo LGTB y además, digamos, centro de noticias en estas últimas horas o última semana, producto de una barbaridad que andan diciendo en los streaming oficialistas y que por supuesto ha tenido una respuesta. Por suerte me alegro de un grupo de legisladores, no puedo decir de todos, ¿no? Pero veníamos con, con unos tiempos donde se habían, digamos, perdido los consensos básicos en términos democráticos sobre cosas muy esenciales o muy básicas para temas políticos, ¿no? Por ejemplo, un repudio a una agresión. Bueno, no se repudió ni siquiera un intento de magnicidio, así que tampoco uno no esperaba mucho. Pero bueno, por suerte hay un grupo de legisladores que han respondido. Pero el que no me entendió lo que estoy diciendo o por qué lo estoy diciendo, ahora se van a enterar. Déjeme presentarlo, Esteban. ¿Qué haces? ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo te va? ¿Vos cómo te presentás? ¿Quién sos? Bueno, en redes, antes de ser diputado ponía un tipo simple tratando de no complicarla, aunque en realidad siempre me la complicaba. Nada, un militante, un ciudadano de Argentina, preocupado por el país y que, nada, intento ver desde cada lugar que me toca y los lugares que me han tocado han sido muy variados, hacer lo mejor que se puede, siempre pensando en la idea del bien común, de la comunidad. Este, Vengo de una familia un poquito gorila, mi papá era un poco gorila, este, de espécimen de la clase media argentina, ¿no? En algún momento. Fue alfonsinista con el retorno de Alfonsín, nunca fue menemista, eso Sí. porque ante todo gorila, y Menem era peronista, y ahí había un límite. Pero después, bueno, nada, en la deriva que ha tenido una parte importante de la sociedad de entusiasmarse en algún momento con el proceso de Chacho Álvarez en el Frepaso, de la Rúa con la Alianza, de Néstor en el inicio. A él le gustaba mucho Cristina, a pesar de ser antiperonista, porque había trabajado en el Senado y la había conocido de cerca y le pareció una mujer muy inteligente. Después le gustó el macrismo, ¿no? Y yo no sé qué sería hoy si estuviera vivo. No me lo pregunto, creo que sería de su hijo, sería hincha mío seguro. Después, ahí con Milei capaz que estaríamos teniendo alguna diferencia. Bueno, qué recorrido. De Alfonsín a Milei sería un recorrido. Bueno, pero creo que parte de Muchos, los bueno. sectores medios argentinos Claro. anduvieron por ahí, No, si no, no se explicaría tampoco el triunfo por ese de andarivel. Milei en las elecciones. Así es. A ver, para que se entienda un poquito lo que hice en la traducción, el gordo Dan, Daniel Parisini, digamos, figura del stream Carajo, que es el stream oficialista, un hombre que va a Casa Rosada todo el tiempo, con terminales en Santiago Caputo. Dentro de ese programa que él conduce, te dijeron pedófilo y te desearon que contrajeras Sí, SIDA. sí da para vos. Eh, yo diría que va en línea con lo que había dicho el propio Milei en Davos, ¿no? En su momento. Pero tu reacción fue, más allá de lo discursivo, vas a iniciar, no sé si ya iniciaste una acción penal. Sí, sí, vamos a iniciar acciones penales. Lamentablemente, viste cómo es el desarrollo de esto. Esto fue el miércoles fueron las expresiones, fundamentalmente Pablo Pasos, que es Pablo Abrazo, y su nombre de su alias en las redes tiene que ver con que se supone que es el tipo amable de la Ajá. mesa, el cariñoso, el que abraza, el bonachón. Fue el que en reiteradas ocasiones me acusó de pedófilo y en redes primero me deseó SIDA para vos. Después obviamente allí se dieron distintas reflexiones, estaba Nicolás Márquez que sumó lo suyo, por supuesto hay una serie de El expresiones, biógrafo el biógrafo de de- Milei y el formador, el que lo formó a Agustín Laje, que Ujú. es hoy la estrella Sí, el libertaria intelectual, entre comillas, intelectual, entre del comillas. mileísmo, ¿no? Sí, sí, sí. Estos intelectuales que como no se debaten con nadie, no tenés claro cuál es la profundidad Ujú. de su expertise en la intelectualidad. Y después siguieron el jueves, el viernes, hasta el propio subsecretario de Política Universitaria también opinó del tema. Y el viernes tuvieron otro round, ya se los veía bastante golpeados, creo que no midieron esto que vos decías, una reacción no solo de la política, sino de la sociedad civil y de la sociedad en general expresada en muchos medios, decir, bueno, Fue un apoyo transversal, ¿no? transversal, salvo la libertad Salvo avanza, Libertad Avanza, digamos, de todos los partidos así es, expresaron la solidaridad con del vos. PRO al frente de izquierda. Ujú. Yo para contextualizar esto muy rápidamente, Diego, yo soy diputado,
si bien tengo 30 años de activismo y de militancia en el socialismo y 20 y pico en el colectivo LGBT, mi primer candidatura y el primer cargo que ocupo electivo es esta banca de diputados Sí. en diciembre de 2023. Desde que yo entré a la Cámara me posicioné muy en un lugar de oposición, de ponerle límites al presidente, le marqué, fui uno de los primeros diputados que salió con el DNU 70 apenas finalizada la conferencia de prensa, ley bases votamos en contra, un montón de cuestiones, y desde el primer momento hubo un hostigamiento digital bastante fuerte, al que yo no le di mayor importancia porque como muchas veces son perfiles anónimos, uno no sabe. No respondés, lo ignorás. No lo respondo, si alguno era muy hiriente lo bloqueaba, pero en general era por el tema socialista, ¿no? Alguno traía aquel recuerdo del narcosocialismo de Larroque, socialista, narcosocialista, zurdo, sucio, empobrecedor, etcétera. Como en marzo, abril, cuando detectan que yo soy un activista del colectivo LGBT y soy gay, estoy casado, obviamente, soy abiertamente gay, no es parte de mi identidad política, sí. Ahí vira automáticamente a esta acusación de pedofilia, a una frase remanida, alejate de los nenes, y el otro tema es a una amenaza, anuncio y pedido de allanamientos de la Policía Federal en mi casa, a que me secuestren pendrives y discos duros, ¿no? Como haciendo la vinculación de homosexualidad, pedofilia, prostitución infantil o pornografía infantil, etcétera. Bueno, todo eso siempre en una misma línea. Yo la verdad que no le di mayor importancia y bloqueaba, porque no tiene una escala. Cuando Pablo Pasos, hace 10 días, de la nada, contestándole a un posteo mío sobre la crueldad de Milei por haber vetado la ley de emergencia en Bahía Blanca, directamente contesta: pedófilo, comunista, operador, cara de pelotudo, si da para vos. Sí. Ahí aparecen cientos de perfiles en una operación evidentemente coordinada. Que reproducen lo de pedófilo, lo de SIDA. De hecho, post el anuncio de la denuncia penal, post el programa de carajo, post mi participación en la Cámara de Diputados, te diría que el 80% de los mensajes que recibo en redes son en ese sentido. O sea, como que desataron, yo no sé si ellos te esperan en algún momento y te largan la tropilla digital, pero sí hay algo que vos recién introducías y que me parece interesante. Cuando Milei en febrero, esta escalada estaba en redes y es un discurso muy instalado, cuando vos lo escuchabas a Márquez o a Laje, hablan de la homosexualidad como enfermedad, como una perversión, que se curen, pim, pim, pim. Bueno, cuando Milei dice en Davos que hace un vínculo bastante directo entre homosexualidad y pedofilia, muchos de estos que hoy hicieron el mismo vínculo para acusarme a mí de un delito aberrante con el que no tengo nada que ver, eran los que dijeron: no, se lo malinterpretó, nunca quiso decir, este no es un gobierno homofóbico, Milei no cree eso de las personas homosexuales. Y la verdad que yo hoy tengo que decir que a mí me parece que Milei es homofóbico y bastante cobarde, porque no se la banca de decir lo que piensa, ¿no? Sí, porque además después de decir eso que dijo en Davos, se sacó un par de fotos, yo no me acuerdo si con Piazza o con alguien, claro, como para decir el con Robertito, Piazza. Como para decir, no, tengo amigos homosexuales, no puedo ser claro, se puede fóbico, digamos, a los homosexuales. Sí, claramente, aparte eso era una ingeniería comunicacional después de haber dicho lo que dijo para tratar de bajar un poco los decibeles. Sí. Ahora, está recontra instalado. A mí, un poco lo que me va preocupando es la falta de reacción, es decir, vamos naturalizando los discursos de odio, este tipo de discursos, y nadie hace nada, ¿no? Por eso me alegré, digamos, con la reacción de los legisladores, y digo, bueno, por fin algo, ¿no? Parece que no solo empezamos a naturalizarlos, sino que hay muchos legisladores, gobernadores que reproducen, porque entienden que esa es la lógica de la comunicación y dicen, bueno, si hay que agredir, esa es la manera, bueno, agredo. Sí, a ver, yo diría, una sociedad muy dolida, que todavía tiene cicatrices de una crisis profunda, que sigue, que al menos hoy no se da en un contexto de alta inflación o de aceleración inflacionaria, pero que sí se da en un contexto de pobreza, de que los salarios no alcanzan. Esa crisis continúa y la sociedad, cuando está dolida, uno no le puede exigir a la sociedad lo que a veces la política no da, y estar pensando en las libertades y en los derechos que nosotros sabemos que son importantes para cualquier modelo de desarrollo. Bueno, la gente está viendo a ver si llega a fin de mes, si puede parar la olla, si puede poner un plato de comida en la casa. Ahora, cuando el sistema entra en tensión fuerte, hay una respuesta. Cuando Milei sale con lo de homosexualidad y pedofilia en Davos, a los 10 días había cientos de miles de personas en la calle y el propio presidente
Bueno, una movilización, ¿no? Hubo una movilización enorme y al propio presidente bajó decibeles y en 2 semanas se apagó el tema y desescaló lo que había iniciado como una escalada de ir contra muchas de las leyes y derechos que se han conquistado en términos de género y diversidad. Pero yo lo que digo va corriendo el límite. A ver, coincido. Bueno. Efectivamente, cuando dijo lo de Davos, de alguna manera, viendo esa reacción, tuvo que tratar de buscar alguna vuelta de tuerca para no quedar tan mal. Pero cuando digo que corre los límites, ha instalado la idea de el domado y los mandriles, y más allá del chiste, lo que quiere decir todo el tiempo es te domo, una palabra, ¿no? El domado es una palabra que han instalado todo el tiempo. Te domino y te someto. Sí, total. ¿No? Y la idea del mandril es eso, está sometido, sí. ¿no? Con la idea de el mandril, aquellos que no saben, un mono cuya característica es que tiene la cola roja y grande, que tiene que ver con algo, una explicación propia de la especie, pero en verdad lo que te está diciendo Milei es te rompí el... Fue sodomizado. Tujes, sí, hay un tema con el sexo anal y la dominación y esta idea tan antigua de que en el acto sexual hay alguien que es activo y alguien que es pasivo o pasiva, entonces alguien da y alguien recibe, alguien domina y alguien es dominado, y ahí les aparece para diván, ¿no? De todos ellos. De hecho, una de las cosas que a mí me pareció de peor gusto, que por suerte no se viralizó ni salió a ningún lado, el viernes posterior al miércoles, que en la misa se encargan de mencionar 9 o 10 veces, de mencionarme en términos agraviantes, despectivos, etcétera. El viernes ya medio como dolidos, intentando pedir una disculpa, Pablo Pasos intentando explicar por qué me acusaban de pedofilia, que en realidad no es por el delito de pedofilia, sino por otra cosa que ellos entienden que sería pedofilia, que es una política pública que yo ejecuté en algún momento en el marco de la Ley Nacional de Identidad de Género y la Ley Provincial con autorización de los padres, bueno, un delirio. Mariano Pérez, que es otro de los, vuelve y ahí tiene una expresión muy desagradable que no la voy a reproducir, sobre mi cuerpo, sobre supuestas prácticas sexuales, que uno dice, bueno, ¿qué proyección? ¿O será tu fantasía y no la cumpliste? Una cosa muy agresiva, donde hay una idea de que la sexualidad, que es básicamente, te diría hasta Foucaultiano, ¿no? En la sexualidad y dominación. Sí. Y la verdad es que es un dispositivo bastante complejo, pero es cierto lo que decís. Ahora, así como salió mucha gente a la calle en febrero con Davos, también ahora, no pretendo que haya una marcha de cientos de miles por mí, ni por esta agresión, pero sí es cierto que, por ejemplo, esta reacción que vos planteás, en 1 hora 55 diputados y diputadas firmaron, del Frente Izquierda al PRO, sacando la Libertad Avanza, bueno, el gobernador de la provincia de Santa Fe, senadores nacionales, gente de los medios, gente de la cultura, gente de la sociedad civil, organizaciones de la sociedad civil, hay como una idea de, bueno, te pasaste varios pueblos, que coexiste con la paciencia que la gente todavía le tiene a la espera o sea, con expectativa de algún resultado económico conseguido y a la espera de que lo que aún no se ha conseguido se consiga, que eso entiendo se agota de acá a octubre en la elección de medio término. Sí, ¿no? Yo tomo este contexto en una frase que me dijo un politólogo que siempre menciono, que es Javier Correa, que en el marco de la campaña presidencial, cuando Milei hablaba de compra y venta de bebés y de órganos, yo me acuerdo que le planteo en esa conversación que tuvo con él, y digo, bueno, esta persona no puede ganar una elección diciendo esa barbaridad. Y él me contesta, mira, en el trabajo que hicimos, la gente a lo único que tiene miedo es a seguir igual. Seguir igual era el contexto económico, 200% de inflación, con lo cual, como diciendo, si me arreglan la economía, me banco cualquier cosa, ¿no? Un poquito eso. Y creo que dio en el clavo, porque finalmente pasó eso. Milei sigue diciendo barbaridades y tenemos todavía un componente de la sociedad muy importante que sigue bancando y que uno escucha cuando en esos famosos reportajes, entrevistas que se hacen en Constitución, ¿no? Los laburantes que la van remando, que casi no llegan a fin de mes, dicen, no, a mí me cuesta mucho, pero no, yo lo banco a este presidente, no quiero volver al otro. Hay que esperar. ¿No? Hay que esperar. Sí. El tema es cuándo viene ese momento de inflexión de aquellas personas que están mal y va pasando el tiempo y siguen mal y en un momento se dan cuenta que, bueno, acá tampoco está la solución. A ver, la sociedad busca una expectativa de futuro. Y hoy nosotros tenemos en la conversación pública un gobierno que obviamente genera todo esto que hemos planteado, violencia, agresión, degradación de la calidad democrática y del debate público, y
ordenó 2 o 3 variables de la economía muy importantes. Básicamente diría que mucha gente siente una tranquilidad en saber qué es lo que no le va a alcanzar comprar a fin de mes, pero por lo menos eso lo tiene claro. No es como antes que era todo era abierto. Y obviamente está ahí esa expectativa. Y el punto de inflexión va a aparecer cuando aparezca una alternativa. Porque las dos ideas políticas que hoy circulan y están coexistiendo en Argentina en la conversación pública es una, que es este gobierno que lo conocemos y lo caracterizamos, y vos y tantos otros colegas tuyos lo describen permanentemente, y nosotros en el Congreso. Y el otro es un proyecto que es de pasado, que habla mirando el espejo retrovisor, que puede tener ciertos valores con los que uno puede coincidir, e incluso en ese juego de poner a prueba el sistema democrático, más fácil encontrarse. En el Congreso hemos encontrado puntos de encuentro en proyectos que habitualmente intentan restituir algunas de las cosas que sentimos que antes funcionaban bien, pero está costando elaborar una promesa de futuro. Y al no haber promesa de futuro, la gente que piensa, dice, bueno, yo lo banco a este presidente porque si no es mi ley, es el vacío, porque yo a lo de atrás no quiero volver. Y el kirchnerismo, el peronismo, está con una dificultad para poder construir esa promesa de futuro. Por eso los que creemos que la salida no es Milei y no es el espejo retrovisor, tenemos que lograr empezar a enunciar un camino y una perspectiva distinta hacia adelante, porque si no va a ser muy difícil. Yo creo que tiene que haber una propuesta distinta y conductas distintas, ¿no? Hay conductas imitativas, ¿no? Volviendo un poco a lo que hablábamos antes. El caso Esper. Un Esper que propone cárcel o bala, que dice barbaridades, la dijo de Florencia Kirchner, y la respuesta frente a eso es tirarle excrementos en la puerta. Digo, estamos imitando un poco la conducta de lo que repudiamos, ¿no? Es un ojo por ojo. Es una barbaridad. Después vamos a repudiar, por supuesto, que la persona que hizo eso, funcionaria de la provincia de Buenos Aires, estuvo en Ezeiza detenida por eso, una barbaridad también. Ahora la escarcelaron, ¿no? Justo en el día de hoy la escarcelaron. Pero a mí me parece que primero te tenés que diferenciar y después, efectivamente, como decís vos, no alcanza con decir yo no soy eso. Sino tenés que decir, bueno, yo propongo ese futuro que vos estás anhelando y que no está llegando. A ver, hay que aprender a alzar la voz sin gritar. O sea, Milei gritó. Hay una senadora nacional que tiene un hijo adolescente, un día me dice, mi hijo adolescente, que no es mileísta, me dice, mi hijo adolescente cuando eran las elecciones le pregunté, me dijo, mamá, voy a votar a Milei. Y yo le dije, pero ¿cómo vas a votar a Milei si se la pasa gritando, diciendo malas palabras? Y el hijo le contestó, porque grita por mí. Entonces, Milei vino con un estilo disruptivo, pateó el tablero. Capitalizó la bronca de la sociedad, y puso sobre la mesa muchos debates incómodos que la política no quería dar. Porque también, cuando yo no era diputado, pero de golpe llegó a la Cámara de Diputados y me entero que había contratos de miles de dólares por año para los salones VIP de los aeropuertos, y sí, la verdad que para agarrar un limón y tirarle a alguno un limonazo en la cabeza. Ahora, yo no creo que haya que hacer mileísmo en el peronismo, ni mileísmo en el socialismo, ni mileísmo. O sea, tenemos que buscar formas creativas de transmitir lo nuestro, de interpelar a la sociedad, de alzar la voz para que se nos escuche sin gritar y sin descalificar. Lo que pasa, estamos hablando de Esteban Paulón, que es legislador de Encuentro Federal. Estaba pensando un poquito que a Milei le garpó gritar, ¿no? Y creo que ellos entienden, y realmente no lo sé, habrá que cotejarlo con la realidad, que le sigue garpando el escándalo. Estaba pensando lo que pasó en diputados, ¿no? Que muchos reprocharon, muchos diputados se acercaron a Esper a insultar. Y rápidamente linké esa situación con un audio que trascendió de Martín Menem, instruyendo a su tropa que armen un escándalo en el Congreso. No me acuerdo en el debate de qué ley era. Pero evidentemente ellos entienden que el escándalo en el Congreso les garpa a ellos, porque la lectura es, bueno, ahí está la casta. Ahí está la casta. Sigamos con Milei porque la casta solo sabe hacer esto. Y Milei aparte tiene una actitud de degradación desde el inicio, desde que empezó dando su discurso de espaldas al Congreso, de ahí en adelante tiene una actitud de degradación de las instituciones de la política. Obviamente esta idea del líder que puede interpretar el sentir popular sin necesidad de la intermediación ni de los periodistas, ni del Congreso. Es la calificación, ¿no? Los periodistas somos ensobrados, los legisladores son ratas totalmente. Y es eso. Entonces, creo que esto que vos decís, fíjate, ahora,
vos hablabas de una actitud en espejo. Milei empieza, por supuesto que viene con mucho tiempo, pero a veces los temas tienen más o menos visibilidad, entonces capaz que nos olvidamos de algunos de los primeros cárcel o bala de Esper. El último cárcel o bala que tomó relevancia es el de que Florencia Kirchner, cuando se refiere a ella en términos súper despectivos, incluyendo la Cristina obviamente en la descripción. Entonces ahí, en un momento donde era un buen momento para poder marcar eso y plantear lo energúmeno que es José Luis Espert, aparece el otro comportamiento como espejo que lo termina victimizando Espert. Después, sobre ese, o sea, yo nunca hubiese ido a hacer ese escrache. Por supuesto, después vienen las operaciones políticas, una jueza federal que en lugar de ocuparse de trata, contrabando, Salgado, ¿no? se mete, dicta medidas que hoy mismo la Cámara le revocó. Arroyo Salgado está con el caso Libra. Arroyo Salgado tiene una de las causas del caso Libra. Tayano siguió igual con, sí. con Servini. Digo, para hablar de las velocidades, ¿no? De las resoluciones. Está durmiendo. Yo estaba pensando que ahora que que estamos metiendo una denuncia por calumnias e injurias, que yo la voy a ver si la meto en el de Arroyo Salgado, capaz que responde rápido y instruye alguna acción. Pero bueno, hay varias velocidades en la justicia. Entonces digo, ese comportamiento en espejo es lo mismo que vos viste en el Congreso. La última sesión del Congreso, donde teníamos varios temas importantes, te diría, una vez obtenidos los dos que aparecían como los más urgentes, que podamos discutir esta misma semana, la emergencia pediátrica y el tema de universidades para llevarla al recinto posiblemente la semana que viene o apenas volvamos del receso. Después había, por ejemplo, dos temas que para mí son mucho más relevantes, uno de los cuales estaba listo para ser aprobado, o sea, ya tenía dictamen de comisión, es decir, no es que le decíamos a las comisiones, como en el tema universidades y Garrahan, trátenlo. Estaba a punto caramelo. Ese tema es modificación del régimen de los DNU. Sí. Que pico para afuera todos queremos modificar, menos la Libertad Avanza, porque hoy es Milei el que hace uso de los DNU, pero hacia adentro este régimen lo inventó Cristina Kirchner sobre la base de que el peronismo siempre iba a tener mayoría en alguna de las cámaras e iba a ser la llave para trabar o no alguna, digamos, la legislación de decreto de urgencia, aunque no estuviera en el gobierno. Y como el peronismo tiene en su cabeza que en algún momento volverá al gobierno, y es verso eso de volvemos mejores, puertas para adentro, claro, no lo quieren modificar. Okay. Y el otro tema era retenciones, que es el otro tema muy incómodo. ¿Por qué? Porque el kirchnerismo tiene desde la 125 tiene un gran problema ha tenido y sigue teniendo un gran problema para reconciliarse con ese sector de la Argentina productiva, y la Libertad Avanza es el que le acaba de volver a aumentar las retenciones a los productores agropecuarios. Entonces, casualidad, provocaciones de los dos extremos del hemiciclo y de la grieta terminan en un escándalo, en una sesión que misteriosamente se levanta porque ya no se puede conducir y caen los dos temas que incomodan a los dos espacios de la grieta. A la Libertad Avanza y a Unión por la Patria. Hay una práctica en la cual permanentemente se eligen como contrincantes. Sí. No es inocente que Milei lo suba al ring a Kicillof. O que Milei ya está en campaña. Se eligen porque entienden que polarizando y dejando afuera las opciones que no son de centro, digo, las opciones alternativas, porque yo soy un tipo, yo vengo del Partido Socialista y soy un tipo progresista, yo no me considero un tipo de centro onda agua tibia. Creo que el centro hay que construirlo, y el centro tiene que ser las ideas que llevemos ahí, y sobre mi idea tienen que ser ideas progresistas. Sí, una tercera vía no necesariamente es el centro. No, es un espacio alternativo que diga ni espejo retrovisor ni este modelo de la crueldad. Entonces, a nosotros nos cuesta interpretar eso y construirlo, muchas veces hay narcisismo, hay individualismo, etcétera, y los dos extremos de la grieta hacen dulce de leche, porque ¿qué más les conviene que todos estemos diciendo y que desde los encuestadores estén instalando? Mirá, yo desde los 15 años milito en política, más de 30 años. Pasé campañas de todo tipo. Pasé por distintos sistemas electorales, porque he hecho campaña para la boleta única, para la boleta partidaria, con primaria, sin primaria, con interna partidaria, con congreso, lo que quieras. Hasta que no definí los candidatos, una elección no existe. Y esta elección de octubre, con boleta única papel, que va a ser una innovación en la provincia de Buenos Aires, y por el formato va a tener parte de innovación en la Ciudad de Buenos Aires, donde ya se vota con boleta electrónica, pero esto va a ser una hoja con una banda superior con los candidatos a senadores y una banda inferior con los candidatos a diputados. Vas a ver que se va a dar un fenómeno casi de lemas,
donde va a haber varios candidatos a diputados de una misma supuesta familia política, Sí. pero que no quieren quedar pegados con el candidato a senador. Bueno, esa elección que es totalmente nueva, hasta que no estén los nombres, no hay encuesta que valga. O sea, es todo falopa, que diga, La Libertad Avanza 50, porque vos decís, radicalismo 2%. Bueno, a ver, ¿cuál es el candidato del radicalismo en la ciudad? Claro. El socialismo, es decir, el socialismo ni lo miden. Bueno, pará, ¿y qué sabes qué candidato pone el socialismo en la ciudad y si no mide o no mide? Y lo mismo pasará con el PRO y lo mismo pasará con la Libertad Avanza o Unión por la Patria.